información. Muy bien, entonces podríamos dar sí o sí paso a la semana número 2 del curso de estrategias de enseñanza en la educación superior, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué vamos a tener que ver? Un poquito los aspectos que nos tocan y relacionados con la semana número 2. Vamos a ir viendo, ¿no? La semana 1 ya la terminamos y veríamos la semana número 2. ¿De qué se trata? Simplemente esta semana estableceremos distintas teorías. Nomás de la parte teórica y de los métodos, pero siempre sin olvidar el aprendizaje. ¿Para qué? Para llegar a la innovación en la educación. Cada uno de ustedes va a determinar qué teorías y qué métodos de aprendizaje serán o más correctos o incorrectos o que producirán mejor aprendizaje o desarrollo de aprendizaje. Consideraremos estas distintas teorías y los procesos que se implican. Vemos estas diferentes perspectivas y vamos a redefinir el aprendizaje. Entonces, durante este módulo vamos a revisar, ¿no? Este módulo, que lo tenemos una semana, ya sabemos cómo trabajamos de semana a semana, tenemos unos objetivos. Esos objetivos será primero explicar la teoría de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comportamental. Después también explicar desde una perspectiva cognitiva. Después explicar desde una perspectiva de aprendizaje social. Y también desde una perspectiva de aprendizaje constructivista. Cada uno de ustedes después, ¿qué va a ver? Las diferencias que hay entre estas teorías de enseñanza y de aprendizaje. Y verlo siempre desde una visión sistémica de la educación actual, desde un todo. Entonces, si tenemos que vamos a hacer eso, siempre contamos en la plataforma con recursos. Esta semana tenemos un video sobre cómo iniciar la revolución del aprendizaje. Ahora es el momento, nosotros empezamos a trabajar el tema de la educación prohibida, si es así o no, y trabajaremos con el tema 2, que es teorías y métodos de aprendizaje para la innovación en la educación. Bueno, esta estaría fuera. Entonces, aquí tendríamos el tema. Siempre nos vamos a ir guiando sobre este tema, donde hay actividades y desarrollamos. ¿Qué más tendríamos para esta semana? Aparecería el foro. Una de las actividades sería un foro relacionado con la revolución del aprendizaje versus aprendizaje tradicional. Bueno, después tendríamos la tarea número 4, que es la aplicación de las teorías y la forma de abordar el aprendizaje. Como también les comunicaba, las dudas las vamos a manejar por acá, ¿ya? Y veríamos ahora en qué nos vamos a dedicar esta semana. Entonces, esta semana principalmente vamos a ver esas teorías o métodos de aprendizaje para desarrollar lo que más nos interesa, la innovación en la educación. Tenemos preguntas esenciales, sí o sí, que es nuestro punto de partida. ¿Cuáles son las diferencias entre una teoría u otra? ¿O qué impacta más en esas teorías, en la instrucción? Entonces, esas son nuestras preguntas. Esta jornada tenemos que desvelar esas preguntas. Como ven, aquí hay una serie de actividades, ¿no? Que estas actividades después convergen con las tareas, ¿ya? Pero cada una de las actividades la vamos a ir desarrollando conjuntamente, ¿no? Por eso necesito la participación de cada uno de ustedes. Vamos a hacer actividades de viendo el punto de vista cognitivo, social, ¿ya? Y resumiendo esas perspectivas. Entonces, estas son las actividades que realizamos ahora en esta sesión. Entonces, imagínense qué importante, ¿ya? ¿Qué es el aprendizaje? Ya nos tenemos que enmarcar en aspectos de qué es aprendizaje. Siempre desde un punto de vista didáctico, ¿ya? Pero no separamos que eso se encamina al desarrollo humano, los cambios que se producen en las habilidades de cada uno de nosotros, ¿no? En las normas, los rituales, los juegos, todo eso es un proceso cultural que se produce durante el aprendizaje. Pero también tiene que ser diferenciado, especializado, ¿no? Y lógicamente con el aspecto de calidad. Por eso vamos a intervenir nosotros. Intervenimos con las distintas teorías que vamos a ver nosotros más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal es el cambio en el desempeño o en el potencial del desempeño humano que tenemos. Alcanzar logros, ¿no? Entonces, imagínense,
Eso es el verdadero objetivo que tenemos en el aprendizaje. Principalmente vemos eso. Sobre un aprendizaje podemos establecer un aprendizaje que sea individual o centrado autónomo o cooperativo. Eso nos lo va a definir cada una de las teorías de aprendizaje, basándonos en distintas perspectivas para definir. Entonces nosotros vamos a ser capaces de definir el aprendizaje. Y eso es lo que se quiere hacer con este módulo, que ustedes definan el aprendizaje, basando en las teorías y lo que significa el aprendizaje. Bueno, vamos a ir viéndolo, que tendríamos siempre trabajando por la primera actividad. Primera actividad, ¿qué sería? Vamos a ver. No, yo no le voy a hacer, yo le dejaría después para guiarse. ¿Por qué? Porque después de estas actividades que estamos haciendo hasta la última, ustedes tendrían que operar sobre ello. Pero tenemos que el aprendizaje principalmente es un cambio en la manifestación de la conducta, sí o sí. Como han visto, si seguimos este punto de vista de comportamiento, uno de los actores que aparece es Skinner, ¿no? Que trabaja con el tema de refuerzos, fundamentalmente ambientales. Esos refuerzos constituyen ¿qué? Un papel principal en el proceso. Entonces, si nosotros quisiéramos basarnos en esta teoría, tendríamos que ver qué tipo de refuerzos, ¿no? Y cómo intervenimos en esos refuerzos y cómo fortalecemos esa relación entre el estímulo y la respuesta que dé la persona que esté en el proceso de aprendizaje. Como ya saben, estaba la famosa caja de Skinner, ¿no? Donde investigadores desarrollaron los comportamientos, ¿ya? Siempre en un entorno controlado, ¿ya? Entonces podrían ver un poquito al ejemplo cómo quedaba esa caja de Skinner, ¿no? Entonces, bueno, es el que se llamó el condicionamiento operativo. Entonces, si nos centramos en esta teoría, ¿qué buscamos? El cambio de comportamiento. Entonces, ahora yo les pregunto, dentro de sus empresas, ¿algún cambio de comportamiento han querido realizar o dentro de sus lugares de trabajo? ¿Alguna vez le han querido producir algún tipo de cambio de comportamiento? ¿Quién tenemos por ahí? Para ver si los pierdo o no. A través de consecuencias ambientales, que es dentro de su empresa o dentro de su organización. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los algunos trabajos que he tenido dentro de empresas, digamos, no, o instituciones públicas, los temas de cambio de conducta, las reglas que se van marcando durante el trabajo, cierto, bien, se acoge con soltura o bien con resistencia. ¿No? Ah, perfecto. ¿Y en algún aspecto ha habido algún tipo de cambio de comportamiento? En el tema, por ejemplo, le pongo el tema de asistencia y puntualidad. El tema de asistencia y puntualidad ya se vuelve, digamos, dependiendo si es un trabajo de una empresa privada, se tiene que sí o sí arreglar porque se el tema de horarios, ¿no? Y te descuentan el tema salarial. Pero en el caso mío, digamos, no es un tema que nunca han podido regular porque personalmente soy resistente al tema horario, pero sí con los objetivos. Ya no considero que el marcar un horario determine la finalidad de mi trabajo o de mi trabajo. Mi consulta ahora sería, si nosotros queremos trabajar con lo que era desarrollar aprendizaje, ¿cómo podríamos, si queremos desarrollar un cambio de comportamiento? Estamos diciendo que es a través de lo que yo observo en cada uno de los trabajadores, por ejemplo, la impuntualidad,
y las consecuencias que eso produce. Yo por descontarle dinero, ellos van a hacer un cambio de comportamiento. No creo, o sea, dependiendo cuál es la finalidad del empresario. En una institución pública sí o sí se tiene que marcar un horario, no hay cómo negociar esta situación, pero en una empresa privada sí se puede negociar el tema de marcar los horarios, porque no necesariamente quien llega puntual va a ser el más efectivo. No considero eso. Yo creo que la persona que está meramente cómoda, ¿cuál es el objetivo principal de una empresa, de a quien uno educa? Es que cumpla con los objetivos propios y con los objetivos de la empresa. Entonces, si estoy con un tipo de normas o reglas o querer cambiar un comportamiento, yo creo que voy a meramente a ser un trabajador más tosco en el cumplimiento de su labor. Ahora, el cómo se logra, supongo que a través de incentivos, a través de incentivos de tal vez, no sé, una día a la semana, que bien es una obligación el llegar temprano con un trabajador, la persona debería ser incentivada en alguna manera, pues no creo. Hay aspectos, por ejemplo, si nos vamos acá, hablábamos del tema de señales de idoneidad, ¿no es? Que nos escuchen, que veamos realmente las consecuencias del comportamiento, pero lo que tenemos nosotros que decir, ¿no es? Lo que podemos desarrollar en el aprendizaje. Esta teoría es sobre el comportamiento, el impacto que provoca en el diseño del aprendizaje. Y hay tres maneras, ¿no es? Con el comportamiento significa que la intervención ineficaz, que nos demos cuenta que somos ineficaces con el tema de la impuntualidad. ¿Qué ineficacia produce eso? Que, por ejemplo, las personas que trabajan a nuestro alrededor tengan que una disposición más negativa en hacer las cosas porque no confían, desconfianza, ¿no es? Entonces hay que ver todo eso. Entonces se tiene que producir un cambio significativo en la intervención, ¿no? Por eso tenemos que observar y evaluar cómo se va produciendo esa instrucción y ese aprendizaje y mejorar el aprendizaje. Eso sería por observación del comportamiento, ¿no? Y lo que significa. También otro, los objetivos de comportamiento, que son esas conductas deseadas, ¿no? ¿Cuál sería la conducta deseada de una empresa? Llegar puntual, pero no es cuando nosotros nos quedamos más tiempo. ¿Cuál era la conducta deseada cuando nosotros nos quedamos más tiempo trabajando? El objetivo fue cumplir con la finalidad de su función, digamos. Y eso no determina en un tema de tiempo. Eso determina en cuestión de la eficacia o la calidad de trabajo que puede rendir cada trabajador o cómo lo puede realizar. Por X o Z razón, una persona no puede llegar con la puntualidad establecida a una institución. En vez de mejorar su función, va a tener que quedarse un tiempo extra que las empresas no las reconocen ya, y va a ir complicando cada día su comportamiento funcional. Entonces, no sería una forma, ¿no? Lo que dice este tipo de aprendizaje es que sí o sí tenemos que tener en cuenta que lo que dicen los estudiantes, ¿no? Lo que ellos operan, cómo actúan, la respuesta correcta cuando se produce el aprendizaje. Entonces hay que ver un poquito más y hay que meternos en el tema de la retroalimentación, ¿no? Si nosotros le damos un refuerzo, ¿cómo funciona eso? ¿No? Le damos un refuerzo, tal vez por generar más tiempo de trabajo, y qué respuesta da, ¿no? Entonces, este es un poco la observación por el comportamiento, ¿no? Lo que hablábamos, la caja de acá que tenemos, ¿no? Entonces tenemos la enseñanza, comprendiendo la enseñanza de aprendizaje desde un punto de vista de comportamiento. Entonces nos basamos en esos aspectos de comportamiento. Como
como pueden ver, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Quién me sigue? El siguiente, ¿cuál sería? ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos por ahí? ¿Sandra? Bueno, es el tema de la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, digamos, ¿no? Bueno, entonces aquí ¿qué sería un poco? ¿Cuál es su punto de vista ahí? Es un tema de un criterio. O sea, yo vi más que todo los videos y la verdad que quedé muy encantada con los videos que vi, donde el tema de la enseñanza no tiene que ser encajonada con parámetros, sino que tiene que haber una libertad y de valoración de cada estudiante, de cómo es lo que él ha realizado la actividad, porque nadie más que para esa persona el nivel o tanto el nivel o la actividad que lo ha realizado solamente lo puede medir, es una de las cosas que yo he visto. Perfecto. Entonces eso va al tema de, bueno, el aprendizaje es un cambio de conducta, ya estamos, eso está claro, ¿no? Pero hay que saber lo que sucede a nivel cerebral, ¿no? O sea, ya no nos vamos al comportamiento, sino qué sucede en cada uno de nosotros, ¿no? A nivel neurocerebral, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio interno de cada uno de nosotros que se desarrolla, ¿no? Y también, no tanto como antes los comportamientos observables, no nos interesan. Entonces ahí cambiaría un poquito nuestra forma de ver, ¿ya? ¿En qué tendríamos que tener cuidado? En el contenido, ¿ya? Entonces vamos a ver si los contenidos son pertinentes o no en el proceso de formación. Si son pertinentes en cada uno de nosotros o no. Porque ahí entraría que un factor que es el de crear algún tipo de daño, ¿no? En el aprendizaje. Porque si estamos diciendo que es algo interno de cada uno de nosotros, tenemos que ver un poquito qué pasos vamos a seguir y qué contenido, ¿no? Entonces tenemos que ver un poquito cómo procesamos cada uno de nosotros la información. Entonces, viendo ese punto de vista, cómo nosotros procesamos, ahí podríamos operar un poquito, podríamos ver cómo nosotros vamos a actuar. Entonces, vamos a ver un poquito cómo procesaríamos nosotros. Entonces, lo hacemos a través de teóricos que han estudiado sobre la información. Sobre todo a esa información que es a través de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y cómo codificamos esa información. Entonces, lo más importante es la codificación de información a nivel neurocerebral y cómo nosotros dirigimos el aprendizaje. ¿A través de qué? Si hemos dicho que cada uno de nosotros estamos individualizados, de conocimientos previos. ¿Y cómo almacenamos los nuevos conocimientos? Aparecen temas como es la memoria. Otros temas como es la recuperación. Entonces, para ello, también tenemos que considerar esos estímulos socioculturales ambientales que se convierten en la entrada. Y también se convierten en la salida. Entonces, de procesamiento de información. Entonces, ahí estamos nosotros. ¿Cómo vamos a manejar ese ambiente, no? ¿Cómo vamos a conseguir manejar esa teoría de procesamiento de información? ¿Ya? Entonces, es importante siempre conocer ese procesamiento de información, cómo lo vamos a realizar. Entonces, primero, ¿cómo será? El estudiante prestará atención a la nueva información cuando se le presenta. Y se dirige, bueno, a aspectos no específicos de los contenidos de aprendizaje. Entonces tenemos que ver principalmente qué realiza con esos contenidos que nosotros hemos elaborado en un principio. De ahí que la información lo van a percibir a nivel sensorial y pasa a la memoria de trabajo o a la memoria que también es considerada a corto plazo y se contiene a nivel mental brevemente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Tenemos que intervenir en esas conexiones personales significativas. ¿Cómo logramos conexiones personales significativas? Ahí es mi pregunta. ¿Cómo conseguiríamos esas conexiones? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros tenemos unos contenidos ya elaborados, hemos empezado a intervenir en el aprendizaje en una serie de personas, ellos ya están en la memoria de trabajo, pero ¿cómo conseguimos que esos estudiantes en ese momento ejerzan conexiones personales significativas? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo creamos, aquí le vamos a poner, cómo creamos conexiones personales significativas? Bueno, tenemos 17 participantes. ¿Quién tiene habilitado el audio para que yo le dé tiempito para que puedan ir? Quiero escucharles. Y bueno, si no por el chat por medio de sus opiniones. Muy bien. Por medio de sus opiniones. ¿Ya? Tenemos opiniones. Muy bien. Opiniones. ¿Qué más? Saben que el que no pueda también puede operar por el chat. Punto 1, tenemos opiniones. ¿Cómo creamos esas conexiones? Estamos en el momento, no podemos seguir avanzando. Dando ejemplos de experiencia. ¿Cómo podríamos llamar eso? Experiencia, ¿cómo podría ser eso? Si lo resumimos en una palabra. Buenas noches. Crear experiencias nuevas. La escucho. Buenas noches, dice. Con un poco de atraso que no podía ingresar a la clase de mi audio. Bueno, yo pienso que crear, digamos, estas conexiones a través de aplicando estrategias que permiten conectar esos conocimientos con las experiencias previas que tiene el alumno. Entonces, yo pienso que así se puede conectar esos conocimientos para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Muy bien, bueno, eso sabíamos, ¿no? Eso está claro. Esas experiencias que tenemos previas, ¿no? Esos conocimientos previos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Tenemos que crear, estamos en el tema, conexiones personales significativas. O sea, ya hemos preparado todos los contenidos de aprendizaje, estamos con la masa del cuñapé, pero todavía el cuñapé no está saliendo del horno. ¿Por qué? Porque no estamos creando unas conexiones. ¿Qué más piensan ustedes que podríamos hacer? ¿Quién más está con micrófono? Sandra pidió la palabra. Implementar lo aprendido en un contexto apropiado. Es decir, podría ser, tenemos una teoría básica aprendida, entonces se implementa ya en la práctica, ya en un contexto que sea adecuado. Por ejemplo, si está estudiando arquitectura, si uno es catedrático de la materia de diseño urbano, entonces con la teoría, entonces ya se implementa. Pero cuando yo determiné esos contenidos de aprendizaje, ya he colocado el ambiente, las técnicas que iba a utilizar, ¿no? Eso lo tenía. Pero yo puedo hacer algún tipo de cambio o reajuste o ya no. Se puede hacer un reajuste porque, o sea, yo considero que todo lo que es el avance de la cátedra misma y de lo que el catedrático va clase por clase, tiene que ir viendo el avance y a la medida del avance del grupo de estudiantes, tienen que ir adecuando la materia o la forma de enseñar. Sí, entonces ahí vemos, ¿no? Con lo que tenemos nosotros, cómo vamos a creando un poquito. Como decía Neida,
el tema de la creación de nuevos conceptos, de investigar, ¿no? Que desarrollemos la investigación, ¿no? Entonces ahí creamos conexiones significativas, investigamos sobre algo que nos interesa o nos parece, ¿no? Que sea acorde, entonces ahí podemos ir viendo. Muy bien, por ahora estamos muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ¿qué más no escuché su voz? Tenemos a Ana Julia, Carlos, Caballero. ¿Alguien más que tenga acceso al micrófono? Mario. Mario estaba pidiendo la palabra. Mario está con nosotros. ¿Cómo están? Un gusto escucharle. Dígame entonces, ¿cómo es su idea para crear esas conexiones personales significativas? La verdad es que hace poco me conecté y estaba escuchando lo que usted estaba comentando, pero en realidad no entiendo hacia dónde va dirigido el tema. Estamos viendo de cómo crear las conexiones para que el estudiante aprenda realmente, pero no sé si me podría dar un poquito más. No le estoy hallando el hilo porque me conecté un poquito retrasado. Ah, no hay problema, para eso estamos. Entonces, principalmente lo que queríamos y estamos trabajando hasta ahora era el concepto de ¿qué? El concepto del aprendizaje cognitivo. En ese aprendizaje cognitivo nosotros tenemos un proceso que vamos a dirigirlo, ¿no? Con contenidos específicos de aprendizaje. Una vez que ya hemos creado esos contenidos de aprendizaje y nos ponemos con lo que son los educandos, ¿no? Nos vamos dirigiendo a las personas que están en procesos de formación, ¿no? Entonces trabajamos, ellos van a empezar a procesar la información a través de la memoria sensorial y la memoria de trabajo, que es a corto plazo. Y esa información pasa a nivel de conciencia. Ahí nosotros tenemos que intervenir, y eso es lo que decíamos de cómo vamos a intervenir en crear esas conexiones personales significativas. Primero tenía ejerciendo opiniones, ¿no? Experiencias nuevas, o viendo experiencias que ya han resultado, desarrollando investigación, ya poniéndolo en tela de juicio, ¿no? Muchos de los conceptos que ahí habíamos iniciado, poniéndolos debatiendo. Entonces, esa era un poquito la pregunta que yo estaba arrojándole, cómo desarrollar esas conexiones personales significativas. Justo coincidió usted que estaba con la mano levantada, porque le vi el micrófono ahí. ¿Quién más no? ¿Quién más? Tenemos Emerson, Emilia. Bueno, entonces podemos trabajar sobre eso. Licenciado. Sí. Bueno, lo que yo recién me conecté también a clase y le entiendo la pregunta, es cómo conectarse con el estudiante de manera que trascienda. A mi parecer, una de las formas es que una vez, por si esto ha funcionado, de entrada dar algún dato curioso del tema o de algo que no tenga que ver tal vez con la clase. Eso funciona, por decir un término de psicología, digamos, que es el presentismo. Entonces, cosas así llaman la atención porque es algo que no va a la clase y creo que mantienen la atención mucho de los estudiantes. Y luego, obviamente, hacerlos participar, ¿no? No sé si lo entendí bien mi pregunta. Claro, ahí partiría un aspecto emocional, ¿no? El tema de que, bueno, nosotros podemos aprender con el humor, podemos desarrollar más afinidad, ¿no? En las personas también, el tema de la asertividad a través del humor. Pero ahí tocaría yo un punto que aparece. Sí o sí, hacemos esas conexiones personales significativas con una nueva información. Nosotros podemos aportar una nueva información, ¿ya? Eso sí, somos innovadores, desarrollamos una nueva información y también vemos el conocimiento previo que tendrá. Y así le dará un sentido al aprendido. Es la única forma que nosotros establecemos conexiones personales significativas. Entonces tenemos que tener en cuenta el conocimiento previo. Y ahí aparece ¿qué? Aparece el proceso de codificación, ¿ya? Que simplemente es como realizan esa conexión de información y después de esa conexión que hemos intervenido, porque hemos establecido conexiones personales significativas con todo lo que hemos hablado, se va a la memoria a largo plazo. Así que, qué bueno.
Qué feliz. Podemos implementar lo aprendido en un contexto apropiado. Imagínense, ellos ya empiezan con la metacognición. Pueden recordarlo, lo implementan y ven en dónde lo tienen que implementar. Incluso lo pueden recuperar. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Bueno, menos mal que no le pregunté quién está divorciado. Yo las dos cosas, yo tengo hija y estoy divorciada. Bueno, ya saben ustedes, aprovechen. Sandra, divorciada y con hijos. ¿Qué edad tienen los hijos? Ya a la 26 años. Ya. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaba con sus hijos cuando iban de cumpleaños a otro lugar y comían algo, por ejemplo? ¿Se acuerda cuando tenían sus 13 años y iban a una fiesta y llegaban en la fiesta y delante de todo el mundo le decía, mamá, increíble las empanadas tan ricas que aquí he comido. Usted nunca me las hizo tan ricas. Ajá, ya digamos que sí. ¿Alguna vez la ha dejado así en vergüenza? No tanto así, pero sí, digamos que sí. Como diciendo, pero hijo, yo le hago las empanadas y esas nada que ver. Entonces, imagínense cómo utiliza la información, ¿no? Su hijo en un contexto no apropiado, ¿no? Y cómo interviene el proceso de recuperación, cómo nos ha dejado ahí, nos deja en vergüenza, ¿no? Cuando esas empanadas las ha comido. Entonces tenemos que ver un poco el ejemplo que les ponía ahí. Cómo recordar, ¿no? Ese momento de empanadas, cómo implementar lo aprendido, ¿no? Tal vez no era el momento de decirlo ahí delante de todo el mundo, que después resulta que las empanadas no eran ni tan buenas, ¿ya? Y recuperar. Entonces vemos un poquito lo que tenemos que conseguir con ella. Y es, a diferencia de la teoría de aprendizaje, bueno, que hemos visto antes, esta es de procesamiento de información. Y está a nivel cerebral. Ya, entonces nosotros tenemos que intervenir ¿en qué? En el diseño de un aprendizaje centrado en la atención de los estudiantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué puedo hacer para generar mayor número de atención? Usar las mayores herramientas posibles para lograr concentrar y que el alumnado, digamos, se conecte con la materia. Elegir las herramientas correctas, ¿no? ¿Podemos elegir las herramientas correctas? Sí, para mejorar la atención, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo podemos dirigir, ¿no? Que el aprendizaje se centre en la atención? Nuestro aprendizaje que estamos, ¿no? ¿Cómo diseñamos el aprendizaje? Nuestro punto de vista tiene que centrar a la atención. Solamente las herramientas, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Yo tengo otra más, pero ¿qué dicen ustedes? Voy a ver por el chat qué tenemos por acá. Implementar lo aprendido con recuerdos. La forma de aprender es visual, con video, bueno. Implementar con recuerdos. Recuerdos, bueno. Entonces tenemos que llevarlos a que ellos recuerden, ¿no? A que utilicen lo aprendido. Muy bien. Entonces tenemos que dirigir la atención hacia... Pero tendría que ser lo que es la retroalimentación. Emilia nos decía algo así. Emilia, usted no tiene posibilidad, ¿no? Creo solamente por el chat para que nos defina un poquito qué decía de lo aprendido con los recuerdos. ¿Pero qué me decía usted que la corté? Una retroalimentación, me decía Sandra, la acabo de ver por acá, ¿no? Retroalimentación, digamos, por ejemplo, bueno, primero viene la educación en el hogar, y cuando ya va al colegio o ya sea que con la base del colegio va al primer semestre, lo primero que hacen de los catedráticos es hacer una retroalimentación de aquello aprendido para ubicar en el contexto de la materia. Muy bien, entonces nosotros tenemos que crear para la atención expectativas, como veíamos antes, ¿no? Y una expectativa que nosotros podemos crear
es ver cómo nos encontramos antes, ¿no? Decirle al alumno, bueno, qué conocimientos tienes, qué sabes sobre el tema, pero no para dejarle en vergüenza y que nosotros veamos como que somos los genios, ¿no? Que sabemos todo. Y ellos se den cuenta, bueno, que vamos a desarrollar. Yo tengo esto, pero necesito desarrollar. Y así dirijo la atención del estudiante, ¿no? Una atención total. Entonces, por ahí está muy bien el tema de cómo va a ser, cómo lo puedo orientar, como decía Emilia aquí, dinámica, participativa, ¿no? Que ahí puede venir un poquito la elección de las herramientas, ¿no? Para ser más dinámicas o no. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nos decía por acá el tema de la comunicación, ¿sí? Cómo nosotros nos comunicamos es netamente un factor para el tema de la atención. Y basándonos principalmente en ¿qué? En facilitar ese proceso de codificación. O sea, nosotros tenemos que ayudar a que sea más fácil, ¿no? Por eso es que dirigimos la atención centralizada para facilitar esa codificación, ¿no? Que no cree una saturación. Ahí nos podemos saturar, ¿no? Y les podemos saturar a ellos. Y además de eso, que les ayudemos de una forma sencilla a recuperar. Entonces, para eso podemos proporcionar variedad de contextos, ¿no? Por ejemplo, aquí ven cómo nosotros hacemos la teoría del procesamiento, ¿no? Pueden ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, aquí vemos la teoría de procesamiento, ¿no? Como veíamos, ¿no? Aquí intervenimos, ¿no? Es lo que decíamos, una atención total, un procesamiento activo. Tenemos modelos mentales almacenados, información que ingresa y el espacio que nosotros le vamos a dar. Ya, ese espacio cada uno de nosotros le vamos a dar, ese espacio de procesamiento. Entonces, para eso, para que ese procesamiento y ese espacio sea activo y total, tenemos que recibir algo que sea nuevo, recordarlo e ingresar en cualquier momento, ¿ya? Entonces ahí aparece lo que hablamos, la memoria de trabajo, que tenemos que invertir en ello, nosotros como educadores, y la memoria a largo plazo, que tenemos que invertir en ello. Bueno, entonces, ahí tenemos un poquito. Nos avanzamos sobre un poco el análisis de la teoría de Garnet, sobre la enseñanza, y eso simplemente es lo que decíamos. ¿Cuántos de ustedes han hablado de este aspecto? ¿Ya? Ahora, para que vean ustedes que manejan, ¿no? Están manejando el tema. Ustedes son expertos también. Experiencia previa. ¿Quién ha hablado de algo relacionado con experiencia previa? ¿Alguien ha hablado? Les vuelvo a dar la palabra. Voy viendo. ¿Quién habló de experiencia previa, de poner eso en tela de juicio, de recuperarlo? Cuidado que por el chat está escrito. Vamos a ver. Implementar lo aprendido, recuerdo, forma de aprender, ¿no es? Emilia nos decía algo relacionado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La creación de nuevos conceptos, ejemplos que motiven. Bueno, entonces nos basamos en la experiencia previa. Entonces, basándonos en la experiencia previa, vamos a hacer el diseño de programas de entrenamiento. Imagínense, él empezó con programas de entrenamiento para la fuerza aérea y desarrolló su propia teoría de aprendizaje. Imagínense la evolución de este investigador. ¿Y en qué consta? Fundamentalmente esta teoría. De 3 componentes. Pero se basa que en el desarrollamiento de una teoría cognitiva, como hemos visto, de procesamiento de información. Pero ese procesamiento de información está basado en 5 categorías. Y esas categorías se miden por los resultados de aprendizaje. Aquí lo tenemos. Entonces, si le damos encima al procesamiento de información con experiencia previa, categorización, podemos medirlo y podemos saber hacia dónde llegamos, si llegamos a aprendizajes significativos o no. Entonces tenemos la información verbal, las habilidades intelectuales, las estrategias cognitivas, las actitudes
y las habilidades motoras. Entonces, estas son las 5 categorías que tendríamos que desarrollar nosotros, según esta teoría, ¿no? Ahí vemos dónde podemos intervenir nosotros como educadores. Pero también se pensó que hay diferentes condiciones para cada categoría, las cuales que nos van a dar cómo nosotros vamos a actuar y sí o sí el fin de los logros. Entonces hay que ver el momento que se produce el aprendizaje. Entonces es muy importante considerar la existencia de esas condiciones de aprendizaje que se producen en cada uno de nosotros. Entonces, eso se llamó los acontecimientos de las habilidades de aprendizaje de Gardner, que primero aparecen por eventos, ¿no? Y deben presentarse como un inicio del aprendizaje, que tenemos los primeros y segundos eventos que aparecen, y del tercer al séptimo evento que nos proporciona durante el aprendizaje. Entonces vemos un poquito la teoría de Gardner. Él hablaba de esas categorías, ¿ya? Esas categorías vamos a interferir en ¿qué? En los resultados de aprendizaje, como hemos visto, y las condiciones que asociamos a esos resultados de aprendizaje. No vamos a conseguir aprendizaje si no tenemos resultados en ¿qué? En la información verbal, en las capacidades intelectuales, en las estrategias cognitivas de resolución de conflictos, ¿no? De comprensión, las actitudes que presentamos ante diversos procesos de aprendizaje y las capacidades motrices, ¿ya? También vemos esas condiciones que las tenemos que manejar y aparecen los nuevos niveles de instrucción, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo intervenimos? Ganar la atención. Bueno, eso estaba dentro de los procesos cognitivos. Ok. Hemos hablado de que tenemos que ganar la atención. Bueno, podemos utilizar el humor, podemos utilizar, ¿no? Información que podemos desarrollar, información que es interesante, ¿no? ¿Hablábamos de la atención? Sí. ¿Factor cognitivo? Sí. ¿Informar al aprendiz del objetivo? Sí. Tiene que ser partícipe, tiene que saber hacia dónde va, cómo va a ser su proceso, para qué quiero la información, para qué voy a desarrollar la información, para qué me sirve esa información. Bueno, ahora mi pregunta, ¿cómo podría crear ese evento? El de informar al aprendiz del objetivo. ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría yo? Yo creo que el proceso que él va a seguir, o por lo menos el plan de... Por medio de opiniones, me decían, ejemplos, eso hablábamos de eso, ejemplos, opiniones, dinámica participativa, eso es lo que hemos trabajado, estoy mirando en el chat, con el tema de la atención. Por ejemplo, yo fui catedrática de la materia de Derecho Romano en mi profesión, o sea, yo soy abogada. Y para que el alumnado tome mayor interés, yo manifesté desde un comienzo que la base de todo, de la carrera de Ciencias Jurídicas era el Derecho Romano. Y quien aprendía perfectamente esa materia, no iba a tener problemas en la restante. Entonces, ahí ocasioné que el estudiantado, a través de las diversas herramientas que utilicé para mantenerlo vigente, con controles de lectura y, bueno, competencias entre grupos y más situaciones, conseguir que el estudiantado obtenga un buen conocimiento, ¿no? Muy bien. Pero te informé, o sea, mi finalidad fue hacerles entender que la materia que se está impartiendo no era una materia de historia general, sino era una historia básica de una profesión misma. O sea, usted le está explicando la importancia de ello, ¿no? Exacto. La importancia de lo que le va a generar a él, de lo que le va a suponer, ¿no? Del impacto que le va a provocar, ¿no?
la importancia del objetivo de manejar con conocimiento absoluto la materia del derecho romano, para que ellos no tengan más adelante problemas, porque al final de cuentas el derecho romano es la base del derecho general en todas las áreas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si tenemos otro aspecto, como si podíamos ver con el tema de estimular, por ejemplo, nos vamos a estimular para recordar conocimiento previo. ¿Cómo podríamos estimular nosotros? ¿Cómo podríamos hacer, no? ¿Cómo podríamos estimular para recordar conocimiento previo? Les gritamos, les obligamos, les ponemos exámenes, les presionamos. No, para empezar, en mi criterio tendría que haber los controles de lectura que son esenciales, digamos, para poder ponerlos al tanto previos a una cátedra. Los controles de lectura para mí en todas las clases son indispensables y tienen que tener y realizarse la prueba correspondiente. ¿Qué dicen ustedes por ahí? ¿Sería una forma de estimular o no? Por el chat, que la contestan a Sandra a través de los controles de lectura, ¿piensan? ¿Qué dicen? ¿Quién tenemos por ahí? ¿Nadie más se anima? Miren que es muy fácil la intervención. Solamente yo veo que se dirige el cursor y es como levantar la mano ustedes. Además tenemos a Gil David, que ha entrado nuevo. Entonces vean un poquito cómo nosotros podemos estimular a recordar. Podemos ponerles casos prácticos, ¿no? Momentos donde tengan que intervenir. Motivar con preguntas, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos que estimular, no forzar, no obligar. Experiencias cotidianas, ¿no? Algo que me sea propicio para mí, que me sirva, que me sea de utilidad. Yo voy a recordar algo por la utilidad, ¿ya? Por las competencias que me va a generar, ¿no? Entonces, podemos estimular desde ese punto de vista, ¿no? Para recordar todo conocimiento previo, ¿ya? Muy bien, si después nos vamos, que tener, repensar el tema y hacer preguntas, muy bien, pero tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, ese nivel de repensar, como me dice usted, y hacer preguntas, como dice Graciela, será que tiene que ser capaz de presentarle información, ¿ya? Entonces, si ellos son capaces de presentar la información, de hablar sobre un tema, si dirigir una conversación, si crear un debate, entonces, bueno, aquí habría un conflicto, bueno, cada uno dice, bueno, Cecilia, me parece muy buena idea lo de los controles, bueno, ahí tendríamos para estimular conocimiento, ¿no? Para que se den cuenta. Muy bien, ahora ellos nos presentan la información. Muy bien, estamos en una fase, ¿no? En que creamos un evento que presentamos información. Y si presentamos información, trabajamos con la información verbal. En otro de los aspectos, trabajaríamos con capacidades intelectuales, en otros trabajaríamos en la actitud y en otro tal vez en el tema de capacidades motrices. Entonces ven ustedes las 5 categorías que se van expresando por los 9 eventos de instrucción. Entonces presenta la información, proveer una asesoría, bueno, ahí podemos intervenir nosotros, la asesoría, ¿no? En ese evento es el Ecuador, por eso está en el 5. Y provocar el desempeño. Damos la asesoría y tienen que ir hacia algo más, tienen que subir sus metas, ¿no? Presentan la información, si tienen algún tipo de retroalimentación, como decíamos, intervenimos y ven el tema de desempeño. Si después del desempeño ellos mismos se proveen de retroalimentación, ahí no intervenimos nosotros nada. Lo que sí volvemos es para evaluar el desempeño. Evaluamos el desempeño porque nosotros tenemos que intervenir, ¿no? En las 5 categorías de resultados de aprendizaje. Después de ahí que desarrollamos una mejora en la retención,
y en la transferencia, si fuera el caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el último sería lo que pasaría a la memoria a largo plazo y a la resolución de conflictos. Un poquito, esta es la teoría de instrucción de Gartner. Bueno, ¿qué les pareció? Es algo que se realiza día a día, ¿no? Pero si vemos otra teoría de esquemas, bueno, vamos ahora con la teoría de esquemas, ¿no? Teoría de esquemas, ¿no? Vamos a ver qué es esa teoría de esquemas, a dónde nos puede llevar en el aprendizaje la teoría de esquemas. Y para ello comenzamos con una pregunta. Y la pregunta es simple. ¿Te has preguntado cómo los expertos en un determinado campo hacen lo que hacen también? Bueno, ¿qué dice? ¿Por qué lo hacen tan bien? Váyanse, escojan una persona dentro de su trabajo o de su familia que estén especializados en un campo. ¿Nunca se han preguntado por qué lo hacen tan bien? ¿Han pensado en una persona? A ver, díganme. Sí. ¿Quién? Demasiado. ¿Quién? Yo trabajo en campos petroleros y aquí los jefes máximos de una planchada que está perforando la planchada. Entonces, yo pienso que me he preguntado, ¿no? Que sabe bastante y me ayudó. Acérquese un poquito al micrófono para que le escuchemos perfectamente. Yo creo que con el tiempo han adquirido bastantes experiencia, han tenido bastantes retroalimentaciones, han aprendido de errores, han tenido varios logros, porque su meta de ellos es encontrar gasto. Entonces, como le digo, ¿no? Experiencias positivas, negativas, y leer bastante, ¿no? Aplicarlo bien. Muy bien. ¿Quién más tiene por ahí? ¿Alguien más? Creo que ellos en un área específica. Póngase un poquito el micrófono tal vez para que le escuchemos bien. Sí, ahora perfecto. Muy bien, yo creo que cuando una persona se especializa en cierta área, lo que da para que es la práctica a la especialidad que él se dirige, la experiencia que tiene, más que todo la práctica y la repetición. Así se hace experto en su área. Bien, bien, bien. ¿Quién es esa persona? ¿Pero ha pensado en una persona o no? ¿Proyectó en una persona o no? Normalmente en la licenciatura en actividad física nosotros tenemos 4 áreas ocupacionales. Dentro de las 4 áreas ocupacionales tenemos una especialidad que es solamente para la salud, otro es preparación para alto rendimiento y otro es recreativo. Y ahí tenemos otro que es docencia también. Entonces las 4 áreas. Entonces uno se especializa en una área en específico. Entonces o elige preparación, o elige área de salud, o elige docencia. Pero mi pregunta va en cómo usted le puede poner cara, rostro a un experto. Un experto del área deportiva, del área de salud. ¿Alguien? Nada, no tiene alguien que diga, bueno, ¿cómo es que hace las cosas como las hace también? Perfecto. Dentro del área, entonces cada licenciado, bueno, dentro del área cada licenciado tiene una alguien que practica karate se especializa en el área de karate. Entonces, el entrenador. No, pero dígame usted cuál es el experto en karate. El experto, póngale una persona, póngale cara y todo. En este caso sería yo, por decir, yo soy el experto, yo he practicado 15 años, entonces bajo
¿Y por qué lo hace tan bien? Va por el tiempo que llevo, por la práctica que tengo, por las repeticiones que hago, también por día a día que uno está haciendo. El tiempo, la práctica, las repeticiones. Bueno, vamos a ver si estamos en lo cierto, ¿ya? Vamos a ir viéndolo. Ahora vamos a compartir un poquito, vamos a ir viendo. A ver si ustedes, ¿por qué lo hace tan bien, no? Según la teoría de los esquemas, los expertos, o sea usted, bueno, ahí Ana Julia habla de esfuerzo y dedicación, tiene los que se llaman los esquemas bien sofisticados y automáticos, ¿ya? Entonces usted es una persona que tiene esquemas sofisticados y automáticos. No sé si lo toma como insulto o le parece bien. ¿Qué tal le parece? Es un sofisticado y un automático. ¿Lo sabía o no? Bueno, entonces, usted desarrolla paquetes de información. Son los llamados de conocimiento. Y desarrolla esquemas más complejos a través de ¿qué? Lo que decíamos, la experiencia, la práctica, la repetición, el tiempo, ¿no? Entonces, es capaz a través de la experiencia. Después, a través del aprendizaje. Pero ahora, usted desarrolla ¿qué? Un esquema automático, ¿ya? Cosa que otra persona no desarrollaría ese esquema automático. Y tiene además el suficiente espacio en su memoria de trabajo que permite procesar el pensamiento de orden superior. Entonces, como tiene un procesamiento de orden superior, además comprende y razona rápidamente. ¿Ya? Por eso nos reafirmamos en el sentido de que usted tiene un espacio suficiente para la memoria de trabajo. Es la teoría de procesamiento de información. Porque muchas veces de eso tenemos que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, pero usted la ha desarrollado, ¿no? Con uso intenso de la memoria. Lo pasa a hacerlo de una forma rápida. Reduce esa carga cognitiva y la desarrolla. Entonces, por eso tenemos esa alta carga y carga óptima, ¿ya? Si nos vemos un poco el tema de lo que aparece en esta historia, es como nosotros procedemos a la información, ¿no? De alta carga cognitiva o de un nivel de baja carga, ¿no? Que aparece por acá. Entonces es lo que procesamos. Nosotros podemos ver acá esto o nos podemos ir a procesar más información sobre una historia como podría ser un teatro acá. Entonces nosotros ¿cómo procesamos la información? ¿Nos quedamos simplemente con un teatro donde una marioneta o podemos ver algo más de fondo? Entonces eso porque están en un procesamiento superior, ¿ya? Entonces, este modelo de diseño que propone simplemente que el aprendizaje tiene 4 componentes. Vamos a ver un poquito cómo vemos según la figura, ¿no? Las consecuencias que tenemos de reducir esa carga cognitiva, ¿no? Tenemos que crear tareas que reduzcan la carga cognitiva, ¿no? A través de información oportuna y así mejorar la experiencia, ¿no? Entonces, imagínense cómo nosotros dirigimos esas prácticas, las encaminamos y también cómo dirigimos el tema de las teorías de aprendizaje. Bueno, simplemente la información del procesamiento y la información de apoyo. Este es un modelo que lo utilizamos, principalmente como nosotros procesamos en el tema de apoyo y en el de procedimientos. Pero si tenemos todo lo que hemos visto antes del tema de expertos que veíamos, hay que ver esos principios de aprendizaje. Y bueno, si seguimos esta teoría del 2013 sobre un modelo de procesamiento, cómo los estudiantes pueden adquirir conocimientos y habilidades, ¿sobre qué? ¿Se acuerdan? Hablábamos, aquí está. ¿Sobre qué? Lo hemos dicho, hemos hablado, ¿no? Hemos hablado sobre qué? Problemas, ¿no? Contexto y problemas en el mundo real.
la tarea o problema en un escenario. Entonces nosotros podemos manejar ese punto, ¿no? Tenemos también que se promueve que se active un modelo mental de conocimiento previo. Muy bien. Modelos previos, mundo real, tareas reales. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Entonces tenemos que demostrar esos conocimientos y habilidades. Tenemos que ver la cancha, ¿no? Y cómo procesa ese aprendizaje. Tenemos que promover la reflexión, el debate, la integración de nuevos conocimientos, de habilidades, el desarrollo, ¿no? Eso es la implementación. Tenemos que verlo. Entonces, si utilizamos un esquema de principios básicos de aprendizaje, tenemos que estará centrado en problemas. Cómo aplicamos, cómo demostramos, cómo los integramos y cómo los activamos, ¿no? Entonces, estará centrado en problemas reales. Entonces, ahí podemos ver un poquito el tema del aprendizaje que veíamos anteriormente. ¿Se acuerdan cuál hemos trabajado? Hemos trabajado primeramente el aprendizaje. ¿Cuál era el primero que hemos visto? A ver. El primero era, ustedes me siguen, ¿no? Con el documento. El primero era aprendizaje, basándonos en una teoría de aprendizaje. ¿Cuál es? Teoría de aprendizaje. Por tema de comportamiento, ¿no? La siguiente que vimos era Koch, ¿no? Y ahora nos quedaría, ¿no? Y ahora nos queda desde el punto de vista social. Pero vamos a ver un poquito esta semana que nos toca las actividades, ¿no? Estamos en la plataforma y vemos la actividad del foro, ¿no? ¿De qué se trata el foro? Entonces, esta semana vamos a trasladar también, acercar a un experto que habla sobre el aprendizaje o la revolución que se tiene que producir en el aprendizaje. Pero ustedes tienen que llegar a conclusiones, ¿no? Con lo que estamos trabajando ahora, con las diferentes teorías de aprendizaje y lo que el autor, ¿no? O el disertante nos habla. Entonces tenemos que crear unas ideas y una sinergia, ¿no? Entre lo que estamos viendo acá esta semana con estas teorías de aprendizaje y lo que nos cuenta el autor. Entonces, para llegar a esa sinergia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo les he mandado una serie de preguntas. La primera es, ¿qué te aporta el desarrollo temático trabajado en esta semana como docente? Las diferentes teorías, bueno, que vamos a seguir trabajándolo durante esta noche. Y los aportes del conferenciante. Entonces, bueno, tendría que ponerlo usted en el foro, ¿no? ¿Qué teoría de aprendizaje crees que se está utilizando actualmente? Globalícese, ¿no? Puede globalizarse, puede pensar que sea en su espacio, en su universidad, a nivel de Bolivia. El nivel de globalización, como la educación es sistémica, vea usted. Y la que se necesitaría usar. Usted póngalo el nivel, ¿no? ¿Qué aspecto le gustaría y le ayudan a comprender la importancia de iniciar un cambio? Bueno, lógicamente, el video, la videoconferencia me va a ejercer, ¿no? Alguna incidencia sobre el cambio o seguir en lo mismo. ¿Y qué aspectos no fueron de su agrado? Entonces, simplemente en este debate vamos a responder a las preguntas y después de la respuesta de las preguntas vamos a ver qué opiniones se producen. Entonces, tendríamos resuelto la actividad de revolución en el aprendizaje. ¿Qué me dicen? Estaría sin problemas, ¿no? Por el chat que me dicen sí, no, alguna duda, ninguna, ¿no? Responder a las preguntas después de todo lo que estamos viviendo hoy, más la lectura del texto, más... Le escucho. Es una pregunta
que usted ha puesto en el foro es en base al video o criterio sobre lo que estamos aprendiendo. Sí, creo que no sé si se acercó mucho el micrófono o está muy alejado, pero voy a ver si la escuché bien porque se entrecortó un poquito. Sí, es lo que estamos viendo durante esta semana con el material y lo que estamos trabajando acá conjuntamente y lo que aparece en el video. Entonces, tenemos que entrelazar lo que estamos viendo de estas teorías de aprendizaje, lo que estamos creando ahora conjuntamente con este espacio de aprendizaje entre todos, y más lo que yo rescato del video. ¿Un poquito era esa su pregunta? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, digamos que la actividad número 2 la tenemos resuelta, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos a comprender el tema de la... Sí, le escucho. Ahorita estaba usando la plataforma también en el celular y yo entro directo y a usted le sale las preguntas y a mí me manda directo. Repítame, por favor. No le escuché. Lo que pasa es que yo ahorita estoy abriendo la plataforma a través del celular y cuando yo voy y con la tarea o video número 2 directamente YouTube a ver el video. Yo veo que ahorita, como lo está mostrando acá, sale el video, las preguntas debajo, no me manda directamente. Ahora no puedo ver las preguntas. Bueno, si seguiría que escríbame si tuviera algún tipo de problema con el tema de las preguntas durante la semana ahí. Pruebe si no en su escritorio, su computadora. Si tuviera algún problema se dirige en el foro y bueno, yo le podría copiar sin problema las preguntas, ¿no? Para que las viera. Pero diríjase con tiempo. Por ejemplo, mañana tranquilamente lo ve, me escribe por la duda de la semana y yo vería cómo se puede resolver, si es un problema de la plataforma o qué sería, y ahí en la misma respuesta le puedo poner las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Nada, pero usted diríjase conmigo en confianza, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Sandra ya dijo que vio el video. Bien, entonces ya tiene experiencias previas que puede trabajar. No salen, a Sandra tampoco le salen la... No, yo lo vi el video, no salen las preguntas posteriormente, se salta a otro video también de de una temática similar, pero no hay esa pregunta. Bueno, muy bien, su retroalimentación. Después de acá lo miramos a ver qué ha ocurrido. Muy bien. Seguimos avanzando un poquito. Tenemos el tema de la enseñanza, del aprendizaje desde el punto de vista social, ¿no? Entonces tiene un espectro amplio de actuación. Ahí aparece Vygotsky, ¿no? Sobre la teoría del aprendizaje social, la observación de los comportamientos de los demás, las limitaciones, cómo puedo modelar los comportamientos, ¿no? Y aparece lo que se llama un puente entre el conductismo y lo cognitivo, ¿no? Entonces sería el puente que tenemos. Es un método de enseñanza que tiene 4 condiciones. Aparece, bueno, como hablábamos antes, la atención, la retención, pero la retención de lo que se observó, la reproducción de la conducta observada y aparece un aspecto de motivación. ¿Ya? Simplemente esa motivación se dirige a los 3 procesos que decíamos de atención, de reproducción y de retención. Entonces, ese tendríamos. Si aparecemos otro tipo de enseñanza desde el punto de vista constructivista, tenemos que se enfoca o es dirigido más sobre la información que asociamos y cómo construimos ese conocimiento. A diferencia de la teoría que veíamos antes del procesamiento de información, este es un proceso de afuera hacia adentro, ¿ya? Y enfatiza en el conocimiento que es creado y estructurado de adentro a afuera.
Por lo cual, cada estudiante interpreta el mundo y lo construye a su propio, no libre albedrío, sino a su propio conocimiento. Entonces, imagínense, si cada uno de los estudiantes construye o interpreta su mundo de diferente, ¿cómo vamos a intervenir nosotros? En los ambientes de aprendizaje, lo que llamamos las estrategias de aprendizaje. Entonces, vemos un poquito. Ahí intervenimos en aprendizaje también, de instrucción anclada, o en el tema de aprendizaje de problemas. Entonces, aquí nos basamos en ¿qué? En el aprendizaje cognitivo, basado en problemas, instrucción anclada y aprendizaje situado. Todo ese conglomerado lo trabajaremos para producir un aprendizaje constructivista. Muy bien. Pero, ¿qué entendemos sobre ese aprendizaje situado? Bueno, es cómo se desarrolla simplemente el conocimiento. Se considera que el aprendizaje tenemos que no debe ser visto como una transmisión de conocimiento, sino como algo más, como algo que procesa y que se procesa socialmente y que construye, ¿qué? Conocimiento dentro de una comunidad práctica. Una comunidad práctica. Y este aprendizaje sí o sí tiene que un contexto específico y está dentro de un entorno social, físico y dentro de una cultura. Eso es lo que llamamos una comunidad práctica. Entonces sí o sí están involucrados. Hay una participación pasando de un papel más mediático como de observador a uno de guiado. ¿Qué entendemos entonces con ese aprendizaje cognitivo? Simplemente es la base de ¿qué? Del aprendizaje situado. Esa situación en un mundo real y aparecen ¿qué? El tema de las mentorías o el modelamiento cognitivo o el coaching. Bueno, como no han escuchado actualmente el desarrollo conceptual, la explicación del experto, su demostración y ofrecer lo que es una mentoría o un coaching, que es un modelamiento adicional. Que tenemos que, tras ese modelamiento adicional, tenemos que hay una evaluación correctiva y los recordatorios. Entonces, hay una libertad de explorar y de crear su propia solución. Aparece también que el aprendizaje basado en problemas. Sí o sí es un modelo de diseño de aprendizaje, como hemos visto, pero simplemente con ¿qué? Con experiencias auténticas. Aparece otra vez con la resolución de problemas. A diferencia de lo que veíamos antes, problemas bien estructurados. Los problemas mal estructurados me dirán, bueno, ¿a qué se refiere? Son los que son mal definidos, desordenados y que no tienen una solución absoluta al problema. Bueno, hay un ejemplo que tienen aquí, ¿ya? Que podrían observar. La forma de disponer los desechos electrónicos de una manera segura es un problema. Entonces, ahí tendríamos que los estudiantes lo podemos llevar a realizar juicios de valor sobre ese problema. Y hay que defender ese juicio de valor sobre sus opiniones. ¿Ya? Entonces, tendríamos que crear una nueva estrategia de marca en el caso. Si analizamos que en la instrucción anclada, tenemos que se produce ¿por qué? Por el grupo de cognición y aparece un aspecto de tecnología. El desarrollo de lo anterior que hablamos, de la instrucción anclada, con un método para resolver problemas complejos en el mundo real a través de historias, palabras, contextos. Y se utilizan ¿qué? Algunas representaciones, ¿no? Para anclar, de tecnología. Podemos utilizar videoconferencias, situaciones reales, simuladores, ¿no? Donde esos simuladores, realidad aumentada, pueden identificar ¿qué? Aspectos para hacer frente al conocimiento y buscar información, resolver el problema y encontrar soluciones, ¿ya? Entonces depende un poco de la tecnología, ¿ya? Entonces es interesante porque los estudiantes crean sus propias historias para desarrollar soluciones. Bueno, entonces vean aquí un poquito algunos casos, ¿no?
de conceptos matemáticos que se trabajan. Bueno, tenemos el tema que, ¿qué diferencia hay en estos enfoques pedagógicos que hemos visto, ¿no? Y esas diferencias que aparecen entre el aprendizaje constructivistas y otro tipo de aprendizaje y de instrucción, tenemos que se encuentran acá. Mayormente se desarrollan desde la parte de que los estudiantes cuentan, sí o sí, los acontecimientos y una instrucción explícita y abierta. De la otra forma, se animan ellos mismos, se lanzan a la piscina para construir ¿qué? Significativos. ¿Mediante qué? Generación de propósitos, mediante propósitos propios o de la organización de la institución, elaborándolos, dándole secuencia, enfatizando los contenidos, ellos mismos supervisan, hacen la transferencia, bueno, entonces tendrían puntos que decimos de mayor profundidad en el procesamiento, mayor aprendizaje, y el éxito depende siempre de los conocimientos previos y de la motivación para alcanzar estrategias de aprendizaje. En el otro punto de vista, bueno, son menos complejos el aprendizaje y generan cierto cortocircuito en las habilidades de procesamiento de información crítica, ¿no? Es menos eficaz. Bueno, entonces vean un poquito cómo tendríamos. En esta resumen podemos ver las principales perspectivas de enseñanza-aprendizaje, como veíamos, ¿no? Constructivista, conductista y cognitiva, y ver esas tres perspectivas resumidas, como hemos visto. ¿Cómo lo podemos resumir? Simplemente es haciéndonos preguntas. ¿Cómo se realiza el aprendizaje? ¿Qué modelo de enseñanza y estrategias de enseñanza se diseñan? ¿Y en qué tipo de resultados del aprendizaje se centra? Entonces, ahí podemos hacer una distinción. ¿Cómo se realiza el aprendizaje? Por asociación y estímulo, respuesta, ¿no? Como veíamos el caso de Skinner, por los objetivos del aprendizaje, diseñar, evaluar o por un comportamiento observable. Si queremos ver desde la perspectiva cognitiva, también nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Cómo se realiza el aprendizaje? ¿Qué modelos de enseñanza y estrategia de enseñanza podemos diseñar para alcanzar la utilidad? Y siempre vamos a ir el aspecto de cómo lo podemos evaluar, ¿no? ¿Cómo lo podemos evaluar? ¿Qué resultados se centra el aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta tablita, todo lo que hemos hablado tendríamos, ¿no? Entra por dónde, sensorial, memoria de trabajo, ¿se acuerdan, no? A través de imágenes construimos un esquema, eso representa una carga cognitiva, ¿no? Hemos hablado de la información verbal, las habilidades, las actitudes, ¿no? Entonces, imagínense, aparecen los principios de multimedia del aprendizaje. El modelo que hemos hablado, los 9 eventos de instrucción de Gardner, ¿no? Que hablamos sobre la atención, los objetivos, activar conocimientos, presentar instrucción, proporcionar una guía, promover la participación, promover la información, evaluar y mejorar la retención y transferencia, ¿no? Entonces, apareció también el aprendizaje social, que es de modelo, de atención y retención, reproducción y motivación, y el entendimiento por habilidades complejas. Bueno, estos son resúmenes que nos van a servir para hacer cada una de las actividades. Cuando su compañera me preguntaba, bueno, aquí tenemos los resúmenes de todo lo que hemos trabajado para poder intervenir en la actividad de foro. Si nos vamos al tema de construcción, bueno, siempre será lo mismo. ¿Cómo se realiza el aprendizaje? Bueno, con la participación de la práctica de una comunidad de aprendizaje. ¿Qué modelos son? Aprendizaje basado en problemas, instrucción anclada, aprendizaje cognitivo que hemos visto y en ambientes reales, simuladores, ¿no? Realidad aumentada, podemos utilizar habilidades de alto nivel, esos son los resultados que queremos, un razonamiento complejo y la resolución de problemas. Entonces, la actividad 6 es un poquito reflexionando sobre las teorías de qué,
de todas las teorías que hemos visto y las formas de abordar el aprendizaje. ¿Se acuerdan, no? De las diferentes teorías y cómo abordamos él. Entonces tendríamos que ir y dirigirnos un poquito a nos tendríamos que dirigir a la actividad que nos toca. ¿Ya? ¿Alguien me va siguiendo? ¿Quién tenemos? ¿Qué actividad nos tocaría? Ya hemos trabajado el foro. ¿Qué tendríamos? La siguiente actividad. Nos tocaría la actividad número 6, Sí. reflexionando con preguntas, aplicando teorías y formas de abordar el aprendizaje. Muy bien. Ustedes vean, no sé, que nosotros tenemos un material, ¿no? Ese material nos va a servir para hacer las dos actividades, el foro 2, y nos va a servir para hacer la tarea número 4. La actividad número 4 significa aplicando teorías y formas de abordar el aprendizaje. Vamos a ir leyendo de qué se trata. Los pasos a seguir son los siguientes. Identifique al menos 2 actividades para los estudiantes, para un grado educativo. Bueno, ustedes determinen el grado educativo dentro de las que se encuentran en la página web, utilizando la matriz de integración tecnológica. Bueno, matriz de integración tecnológica. Entramos en esa matriz de integración tecnológica, a ver qué nos sale. Les voy a comentar. Este es un proyecto sobre el desarrollo de ¿qué? Desarrollo de aprendizaje que se ha hecho en una universidad de Estados Unidos, que se desarrolla investigaciones y lo que se quiere desarrollar son las competencias en el tema de utilización en los distintos espacios de aprendizaje de la tecnología, ¿ya? De la integración de la tecnología. No se asusten porque, bueno, ustedes pueden utilizarlo, lo ven en inglés, pero pueden utilizar el traductor, ¿no? Que les da la posibilidad del buscador. Entonces, vamos a hacerlo para que lo apliquemos, volver a intentarlo, parece que no, ahora. Entonces lo traduce. Aquí tenemos que es un proyecto en el cual se ha trabajado diferentes expertos. Yo le quiero trasladar acá con la intervención. Es un proyecto realizado en una universidad. Tenemos en una universidad dirigido en el tema de la Universidad del Sur de Florida, en el Centro de Instrucción de la Tecnología. Ellos basan el aprendizaje para el uso de la tecnología, sea un proceso de instrucción. Entonces, muchos de nosotros hemos trabajado y hemos tenido amplias experiencias en utilizar este tipo de matriz, ¿ya? Es una matriz de integración de la tecnología. El uso de la tecnología nos puede ayudar para desarrollar el aprendizaje, con cada una de las teorías que hemos desarrollado anteriormente, ¿no? ¿Qué creamos eso? Entorno de aprendizaje significativo, ¿ya? Tanto activo, de colaboración, constructivista, auténticos y dirigidos. Pero tenemos que ver cómo es esa matriz y cómo creamos esos ambientes. Por lo que hemos dicho que nosotros tenemos que intervenir en ambientes de aprendizaje significativo. Entonces, aquí tienen 5 niveles, ¿no? Un nivel activo. Los estudiantes participan en el uso de la tecnología, de una de las herramientas, y perciben pasivamente. Después el de colaboración. Los estudiantes utilizan... ¿Están viendo la pantalla? Creo que no, porque no estaba compartida. ¿La estaban viendo o no? Sí, se veía. Ah, ya, perfecto. Y ese cansa. Los estudiantes utilizan herramientas tecnológicas para colaborar en su lugar de trabajo de forma individual. Constructivo, aparece otra teoría que hemos visto. Los estudiantes usan herramientas de tecnología para conectar la nueva información. Un auténtico, los estudiantes utilizan para vincular sus actividades de aprendizaje con el mundo. ¿A qué le suena eso de mundo? ¿Se acuerdan? La última que hemos visto, trabajar en comunidades. Bueno, pues esa es una teoría
y de objetivo dirigido. Utilizan tecnología para planificar, controlar sus procesos y evaluar. Entonces, aquí se encuentran esta matriz. Tenemos que niveles de integración arriba, en la parte superior, ¿no? En la parte superior tenemos el maestro comienza a utilizar herramientas tecnológicas, el maestro dirige al estudiante en el uso, adopta y el maestro proporciona un contexto de aprendizaje. Y en el último, transforma. Entonces, si vemos esa matriz, solamente nosotros tendríamos que entrar en esos descriptores un poquito y meternos. Por ejemplo, ver el nivel que nosotros nos encontramos. Vamos a ver, si nosotros quisiéramos trabajar en el nivel que los estudiantes participen en el uso de tecnologías con herramientas para recibir pasivamente, y nosotros nos encontramos en el de difusión, entraríamos acá, le daríamos y pasaríamos a saber qué ocurre. Los estudiantes tienen que utilizar muchos tipos de herramientas tecnológicas, el profesor, y tendríamos que hacer un ajuste de las herramientas. Y aquí tendríamos ejemplos, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que ver, elegir una de estas actividades. Por ejemplo, las actividades que se están haciendo allá es herramientas digitales en el campo, publicación de revistas, trabajos que se están utilizando como, ¿lo ven? Estos videos que tienen aquí al lado. Entonces ustedes podrían seleccionar alguna de las actividades, pero dependiendo de el nivel que quieran implicar el aprendizaje activo. ¿Consultas? Licenciado, exactamente en ese punto que tenemos que realizar. Ustedes tienen que trabajar con el aprendizaje, ¿ya? Básicamente van a trabajar con aprendizaje para ejercer ¿qué? Competencias en el ¿qué? En el desarrollo de tecnología, ¿ya? Y tienen que saber a qué nivel se encuentran ustedes y a qué nivel se encuentran los estudiantes. Entonces van a ver siempre un ejemplo práctico de a qué. Por ejemplo, ustedes como docentes, ¿qué quieren hacer? Que participen en el uso de tecnología como una herramienta en un lugar de recibir pasivamente información y tecnología. ¿Usted quiere eso? ¿Sí? Sí, licenciado. No, pero dígame, o usted quiere conseguir colaboración de los estudiantes que utilicen herramientas tecnológicas para colaborar con los demás, o usted quiere que los estudiantes usen herramientas tecnológicas. Estamos creando un espacio de aprendizaje ahora mismo, ¿no? Entonces, o queremos, según las teorías que hemos visto, que los estudiantes utilicen herramientas tecnológicas para vincular con el aprendizaje con el entorno, o queremos. Entonces, ustedes tienen que medir el nivel de la matriz, ¿no? ¿Cuál elegirían? El auténtico. El auténtico, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, tendríamos el auténtico, ¿no? El auténtico está basado en una teoría de aprendizaje. ¿Cuál es la teoría de aprendizaje? Si la leemos, los estudiantes utilizan herramientas tecnológicas para vincular aprendizaje con el mundo más allá del entorno, ¿no? Entonces puede ser que sea con el tema constructivista y con el tema de que decíamos del ambiente, ¿no? Entonces se basa en una teoría. Si tenemos esa entrada, de ahí, ¿qué vemos? Nos vamos a la parte superior. Y en la parte superior, ¿qué podemos ver? ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos en la entrada. Cada uno de ustedes comienza a utilizar herramientas de tecnología e incluirlas en el contenido curricular de los estudiantes. Estos son escenarios que ustedes tenemos que ver, ¿no? Créanselo. El maestro, o sea, ustedes dirigen a los estudiantes en el uso convencional y el procedimiento de la tecnología. No se preocupen porque
le va a definir. Si se ponen encima y abren, le define lo que es cada uno de los conceptos. Por ejemplo, el maestro comienza a utilizar las herramientas, ¿no? Ahí pone un poquito el nivel que estaría, ¿no? Tenemos que es un aprendizaje activo, que es un aprendizaje colaborativo, que es un aprendizaje constructivista, ¿no? Y es un aprendizaje auténtico y dirigido a un objetivo. Si nos encontramos en el nivel de entrada, si nos encontramos en el nivel de adopción, vamos a ir viendo. Entonces, ustedes tienen que ir determinando a qué nivel se encontrarían. Nivel de adopción, ¿qué tenemos? Los descriptores que tenemos, bueno, sigue siendo activo, utilizan tecnología, el maestro, el ajuste, aprendizaje. Entonces, van viendo que tienen que determinar, uno, lo que quieren en los estudiantes y cómo se encuentran ustedes. ¿En qué nivel piensan que se pueden encontrar? A ver, péguenle una lecturita así de lo que puedan ver en la pantalla. De entrada, de adopción, de adaptación, de infusión o de transformación. Disculpe, ¿y eso el resultado lo colocamos en nuestro documento? ¿Solo el resultado? Usted elíjame. Primero me ha elegido Auténtico. el auténtico, ¿no? Y del auténtico, ¿cuál tendríamos acá? A ver. En adopción. Ya, adopción. Muy bien. Eso me lo va a indicar, como bien ha dicho, ¿no? Me lo indica en el trabajo y nos vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Entonces, ¿de qué se tratará? ¿Cómo tendremos que ejercer ese aprendizaje, no? A ver. Que cometí yo un error. Hemos dicho de adaptación y hemos dicho que era auténtico. ¿Estamos bien, no? Entonces, aquí aparecen lo que son una serie de descriptores que así se encontrará usted, ¿no? Los estudiantes comienzan a utilizar tecnología, crean la extensión, entonces aquí se encontrará en este nivel de aprendizaje. Entonces usted me va a tener que escribir, bueno, me encuentro este nivel de aprendizaje, ¿no? Yo como docente y también después que indica la actividad, vamos a ir viéndola. Identifique al menos 2 actividades que haría, ¿no? ¿Qué 2 actividades haría con ellos? Aquí tiene ejemplos en la parte inferior. ¿Ven los ejemplos que tiene? De ese aprendizaje que decimos, activo, habilidades con el teclado, no sé, utilizaría pantallas, haría videoclases. Entonces, eso es lo que tienen que poner ustedes. ¿Qué actividades realizarían para conseguir lo que hemos dicho con anterioridad? ¿Cómo se encuentra el alumno, por una parte? ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Y qué actividades sería para desarrollar esos niveles que hemos establecido? Entonces, aquí puede ver ejemplos, ¿no? Entrada de videos colaborativos, el aprendizaje, ¿no? ¿Van viendo? Entonces, si no encuentran ustedes, utilicen a cualquiera de las experiencias que aparecen acá de los videos. Yo utilizaría este de máquina simple, de práctica con, ¿no? De habilidades matemáticas, del ciclo de la vida. Entonces tendrían que elegir alguno de estas actividades que hay en el video, de los videos. Entonces, si seguimos la pregunta, identifique al menos 2 actividades para los estudiantes de un grado educativo y determine dentro de las que se encuentran en la página web, ¿no? ¿Qué le sale a usted en la página web? Le sale cada una de estas actividades, ¿no? Lo está viendo por acá de los videos y determine cuál es la que considera que se ajustaría más para ese aprendizaje que va a ejercer con el uso de tecnología. Seleccione cada una de las actividades identificadas según que, sobre una teoría que sustenta, ¿ya? Entonces, ahí va a poner qué teoría sustenta, pero ya lo sabemos la teoría que sustenta porque aparecen por acá.
¿Qué teoría está sustentando? El aprendizaje auténtico, el aprendizaje, ¿no?, colaborativo, el aprendizaje activo. Entonces me va a colocar eso. Licenciado. Disculpe que interrumpa. Antes de que pase a este punto, o sea, miramos uno de esos videos, es decir, de las actividades, y luego comentamos eso, y luego ya pasamos a la segunda pregunta, donde dice seleccione cada una de las actividades identificadas. O sea, primero hacemos lo del video, comentamos, o sea, de esas actividades, y luego pasamos a responder la siguiente pregunta. Bueno, el proceso sería fácil. Ustedes se meten en la matriz, ¿no? Nos metemos en la matriz, ya, nos metimos en la matriz y determinamos a qué nivel nos encontramos nosotros y a qué nivel se encuentran los estudiantes. Y establecemos el lugar de aprendizaje. Imagínense, ya tenemos acá. Nos metemos en este nivel. Sí, es. Ese sería el primer procedimiento, ¿no? De lo que nos metemos hay una serie de videos acá, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar alguno de los que nos produzca y no sea significativo, ¿no? Después de elegir uno o dos de esas actividades, porque en realidad esos videos son actividades que se están produciendo, ¿no? Para producir la tecnología. Entonces, elegimos 1 o 2 videos y en esos 1 o 2 videos tenemos que determinar qué teoría de aprendizaje. Entonces lo pondría, ¿no? Aparece la teoría constructivista, aparece la teoría, ¿no? Lo pondríamos. Ok, ahora sí. Gracias. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta al enviar el documento que tienen que incluir que el enlace web del objeto de aprendizaje o la actividad seleccionada que me van a mandar. Simplemente el video para que yo sepa la actividad que es, ¿no? Y también me van a mandar cómo han elegido ustedes. Me copiarían esto de acá, ¿no? ¿Lo están viendo? Su resultado de su elección, ¿no? Me pondrían un enlace de eso y me pondrían un enlace de los videos que han elegido como actividades. Realiza una breve descripción de la actividad de aprendizaje que han visto ahí, pues ha sido desarrollado con videos, las características de cada uno de los estudiantes que aparecen ahí y qué teoría de aprendizaje guió el diseño, ¿no? El diseño de esa actividad. ¿Cuáles presentan ustedes como fortalezas o las debilidades? Simplemente los procesos son fáciles. Primero me meto en la matriz. Determino mi espacio de aprendizaje. Una vez que he metido, encuentro una serie de videos. Esos videos representan una serie de actividades. Elijo un video, 1 o 2 de los videos donde representa una serie de actividades. Esas actividades, ¿qué voy a hacer? Describir qué teoría de aprendizaje. Simplemente lo voy a poner, lo va a describir, lo va a explicar con sus palabras. Después va a poner las fortalezas y las debilidades. ¿Qué me dicen? Es más sencillo de lo que parece. La 3 me puedes explicar otra vez, por favor. El inciso 3 del 3. Los pasos a seguir es como yo lo voy haciendo, ¿no? Primera cosa que tengo que hacer, identificar al menos 2 actividades. Pero esas 2 actividades las voy a introducir, que, como hemos visto, aplicando la matriz. Que la matriz simplemente me crea el espacio de aprendizaje, ¿no? Me creo ese espacio de aprendizaje, después de crearlo, me va a saltar esas 2 actividades. Ya puedo elegir 1 o 2, ya ustedes dependen, que aparecen en los videos. De ahí, ¿qué voy a hacer? Tengo que sustentar esas actividades en un aprendizaje, en una teoría que hemos visto. Muy bien. Como sigo viendo el video, porque son pasos que tengo que realizar, cuando estoy viendo el video, ya estoy pensando en qué teoría de aprendizaje se basa esa actividad. Paso al número 3, y que será identificar esas actividades. Hacer un análisis de cada una de las actividades. Si han elegido una o han elegido 2. Los videos que aparecen ahí, ¿no? Es que esos videos son actividades de aprendizaje. Después de eso, ¿qué empiezo? A escribir mi documento que voy a enviar a la plataforma. Y ese documento que voy a enviar a la plataforma debe contener ¿qué? El enlace de la matriz que yo he trabajado al final, ¿no? Que he elegido yo.
el enlace donde aparezca la actividad convertida en un video, que es un video. Muy bien, ese es el punto 1. 2, una breve descripción de la actividad de aprendizaje. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué se está produciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿No? ¿Qué están utilizando? ¿Qué está apareciendo? ¿No? Como decíamos, ¿no? Si está ejerciendo la atención, si está trabajando la memoria, y las características de cada uno de los estudiantes que aparecen en esa actividad, en ese video, lógicamente. La actividad está representada en uno de los videos que van a seleccionar, ¿ya? Después de eso, ¿qué pasó a decir? Lo que ya había trabajado cuando estaba viendo el video. ¿Qué teoría de aprendizaje ha guiado el diseño? ¿Ya? Aquí hay un error. Al diseño de la actividad. Eso lo vamos a cambiar para que no cree como problemas, ¿no? ¿Qué teoría de aprendizaje? Eso ya lo he hecho yo en la actividad número 2 cuando estaba proyectando y estaba viendo el video. Pasamos a la 4, cuáles son sus fortalezas, y pasamos a la 5, cuáles son sus debilidades. Los pasos son cómo yo lo voy a ir haciendo, ¿no? Primero, abro la matriz, elijo en qué punto yo me encuentro. Después de eso, encuentro los videos que son convertidos en las actividades, elijo una o dos, empiezo a definir qué teorías, ¿no? Aparece qué teorías se sustentan las actividades que son en los videos, y empiezo a hacer mi documento. En el documento tiene que ir el enlace web de lo que es el objetivo de aprendizaje, simplemente de la matriz, la actividad seleccionada, una breve descripción de esa actividad, las características, la teoría de aprendizaje que ha guiado a esa actividad, sus fortalezas y sus debilidades. En la parte inferior tienen la matriz, ¿no? Que está también para que la puedan trabajar. ¿Qué me dicen? ¿Qué tal? Estamos aplicando teorías y formas de abordar el aprendizaje. Estamos trabajando en competencias a través de esta matriz de integración de la tecnología dentro del aprendizaje del alumno y dentro de la instrucción como docentes que somos. Entonces, por eso es una matriz de doble entrada. Una de instrucción por nuestra parte, cómo nos encontramos nosotros, y otra que es lo que nosotros vamos a producir en el aprendizaje, cómo se encuentra el estudiante. ¿Para qué? Para trabajar con el tema de la tecnología. Entonces, por utilizar una competencia. Entonces, así podemos abordar y también explicamos las teorías que hemos visto. Y esas teorías, como hemos visto, nos van a reforzar las actividades. ¿Qué me dicen? ¿Más dudas? Licenciado, una consulta. Después que dice, ten en cuenta que su documento a enviar debe incluir, o sea, esos son los requisitos de las 3 preguntas que nos hizo, las 3 actividades aquí, o ese es hay que desarrollarlo también, esa pregunta 3. No son preguntas, son pasos a seguir. Primer paso a seguir es identificación de una o dos actividades, ¿no? Utilizando la matriz de integración. Segundo paso será, gracias a la matriz, ya tengo actividades en la parte de abajo, ¿no? Identifico a través de que estoy proyectando el video las teorías de aprendizaje. Paso número 3, ya he terminado de proyectar y elegir el video. ¿Qué voy a hacer? Con el trabajo anterior, voy a producir mi documento que voy a enviar. Y ese documento tiene que tener el punto 1, 2, 3, 4, 5. Y enviarlo en documento Word. Ya esos 5 puntos voy desarrollando en cada punto, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros nos determinan los pasos es como, ¿qué voy a ir haciendo? ¿Ya? ¿Qué voy a ir elaborando para tener ese trabajo final? Entonces, el primer pasito que voy a hacer es identificar al menos 2 actividades. Al menos puede ser 1 o 2. De esas actividades, ¿dónde las voy a estar? En un grado educativo. Y ese grado educativo lo voy a hacer a través de una matriz que yo le he proporcionado. Entonces, primer pasito sería, tenemos la matriz, vemos el nivel del espacio de aprendizaje que estamos nosotros, por ejemplo, si estamos en adopción, y cómo están los estudiantes. Entramos, por ejemplo, acá, ese es el paso 1, vemos cómo nos encontramos, y ahí tendríamos ejemplos de video. Determinaríamos cuál de ellos nos parece interesante. Claro.
Entonces, ese sería el paso número 2. Seleccione cada una de las actividades identificadas, ¿no? Y cuando ha proyectado ese video y la ha visto, también está pensando en qué teoría de aprendizaje se sustenta, ¿no? Entonces, se sustenta, Listo, licenciado, gracias. se sustenta por una, por dos teorías. Después de ese pasito, nos ponemos a trabajar con nuestro documento. Y ese documento simplemente tiene que tener el enlace de la matriz en la parte superior, otro enlace de la actividad seleccionada para que yo sepa, ¿no?, el contexto. Después una breve descripción de la actividad. Bueno, estaban trabajando, no sé, con pizarras virtuales, estaban haciendo, no sé, controles, como ustedes decían, ¿no? Y las características de los estudiantes. Después de ello, como ya tengo, pondría la teoría de aprendizaje, que puede ser una o varias, no sé, depende. Y esa teoría de aprendizaje ha guiado al experto para realizar esa actividad, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, su opinión, y cuáles son las debilidades? ¿El documento de abajo sirve para guiarnos, ese de PDF? Sí, este simplemente es la matriz de integración. Vamos a poderlo ver si lo ponemos un poquito por acá. Simplemente es la misma explicación que podemos encontrar en la página, ¿no? De qué se trata. Pero ustedes lo pueden ver. En cada móvil van a ver sus niveles de entrada, a qué se refieren, ¿no? Yo no puedo tomar una elección si no sé qué es, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estar en el nivel activo con los estudiantes y creo que estoy en entrada, ¿no? Pues a qué se refiere eso. Entonces me dan la explicación a qué se refiere. Pero lo tienen en la página web directamente también. Dicen buenas noches. Le escucho. Una consulta, dice. Más o menos el tema del punto 1, abrir la matriz, buscar dos actividades, responder el punto 1, 2, 3, 4, 5. En lo que hay que complementar ahí, hablaba desde un punto de vista del estudiante y docente. Esa parte más o menos no la entendí. O sea, sí, tengo que ver desde dos puntos, desde el punto de vista de un estudiante y el docente. Usted está creando un espacio de aprendizaje, ¿no? Y este espacio de aprendizaje se va a basar en una teoría de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, ese espacio de aprendizaje usted tiene que ver al nivel que se encuentra usted y al nivel que quiere conseguir en el alumno, ¿ya? Entonces quiere conseguir que sea de colaboración, que sea activo, de colaboración, que construya, que sea auténtico, ¿no? O que sea dirigido, ¿no? Autodirigido por la persona. Y eso es lo que tendríamos en la primera matriz, ¿no? Esta parte de acá, como pueden ver. Después, ¿cómo nos encontramos nosotros, no? Aquí. Estarían en los niveles que aparecen acá. Como pueden ver, ¿no? Lo que decíamos. Si está en un nivel de entrada, de adopción, de adaptación, ¿ya? De inflexión o de transformación, ¿no? Y aquí es lo que trabajamos, ¿no? Las distintas características de la instrucción. Entonces, un poquito sería eso, que determinen ustedes lo que quieren trabajar y en qué teoría se sustenta. ¿Qué más por ahí? ¿Alguna duda? Díganme por ahí. Simplemente es que sigan un poco los pasos que hay identificados y que comiencen a desarrollar lo que son estas teorías, ¿no? Porque lo más importante es comenzar a implementar estas teorías. Y yo tengo que complementarme ¿con qué? Con el alumnado y conmigo mismo. Lo implemento a través de ¿qué? De esta matriz, ¿no? Me pone en el lugar donde estaría. En ese lugar tienen que aparecer actividades, pero esas actividades tienen que estar justificadas con teorías de aprendizaje, con lo que hemos visto. Entonces, eso tendríamos que realizar. Bueno,
Entonces, si no hay alguna dudita por acá por el chat, simplemente esos serían los pasos. Que seleccionen dentro de la matriz, ¿no? A qué nivel se encontrarían, ¿no? Lo que quieren producir, cómo se encontrarían ustedes, eligen, ven una serie de videos que son las actividades, eligen la que les parece más determinante, de ahí de esa actividad empiezan a ver qué teoría se sustenta y nada más. Después de ver todo eso, empiezan a hacer el documento. El documento tiene que tener el enlace web con lo que le ha resultado del objetivo de aprendizaje, que simplemente es la matriz, la actividad seleccionada, en qué se trata esa actividad, las características, la teoría que guió al especialista, ¿no? Y las fortalezas y las debilidades. Bueno, entonces creo que ya tenemos lo que son las actividades relacionadas con la semana, ¿no? Esta semana teníamos que esclarecer distintas teorías y métodos de aprendizaje, ¿ya? Y considerar cómo se producen el aprendizaje desde las distintas perspectivas. Pero a mí no me sirve con una parte teórica, ¿ya? Y de explicar solamente esas teorías de enseñanza, tanto que hemos visto de comportamiento, cognitiva, de aprendizaje social y constructivista. Creo que la pongan en práctica y que creen ese espacio de aprendizaje. Han creado ese espacio de aprendizaje y que vean esas teorías que sustentan y que además lo determinen con actividades educativas. Entonces, bueno, ahí yo les pondría para realizar. Cualquier duda, bueno, se dirigen como siempre por el foro de la semana y como saben y como conocen, es un placer estar con ustedes y cualquier otra duda nos vamos comunicando. Por el día de hoy terminamos. Licenciado,